Por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Doncella que Dios amó y escogió, Madre de Jesús, el Hijo de Dios, María que el pueblo entero eligió, Señora de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. María, Madre de la Iglesia, San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, San Pío X, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con gusto vengo a compartir con ustedes este día. En otras ocasiones ya me habían invitado, pero por los cursos que solemos dictar de liturgia, que suelen ser cursos bastante prolongados, no siempre hemos podido aceptar esta invitación. Ahora, como que hemos terminado hace poco un curso sobre la Eucaristía, entonces se dio la oportunidad de poder estar con ustedes en este día. Agradezco la invitación a la PAC que me ha extendido esta posibilidad de poder estar con ustedes hoy. Bueno, ustedes saben, lo mío es la liturgia. Si bien es cierto también, digamos, la parte doctrinal, tuve la gracia cuando Monseñor Benítez era el arzobispo de Asunción, él me había enviado a Roma a hacer una especialización en teología dogmática. Así que toda la cuestión, digamos así, de la doctrina de la Iglesia sobre los dogmas, pues es lo mío también, pero sobre todo la liturgia, ¿no? Y en eso de alguna manera la gente me identifica. Por eso hoy lo que yo quiero tratar con ustedes es precisamente las celebraciones que solemos tener en la iniciación cristiana de adultos, en la iniciación a la vida cristiana. Y fundamentalmente es este material que usamos normalmente para la catequesis de adultos y para la confirmación, ¿verdad? Sobre esto es lo que yo quiero hoy profundizar. De modo que si es que tienen a mano, eso vamos a usar, vamos a ir pasando rito por rito. Y aquellos que no, seguramente tienen en su casa, o creo que también me parece que están vendiendo ahí a la entrada, ¿no? Así que antes de empezar esto, encontré un material muy interesante sobre la relación entre la catequesis y la liturgia. De hecho, es una relación íntima, hay una relación muy estrecha entre ambas realidades, ciertamente muy eclesiales, ¿no? Podemos ir mirando.
La Iglesia Católica enseña que la catequesis y la liturgia están íntimamente relacionadas y se enriquecen mutuamente. Aquí evidentemente que hay una relación recíproca. La catequesis que enriquece la liturgia y por supuesto la liturgia también a la catequesis, ¿no? Por un lado, la catequesis prepara para la celebración de los misterios de la fe y ayuda a comprender su significado profundo. Estábamos nosotros siempre acostumbrados a que la catequesis sea como un tiempo previo a la celebración de los sacramentos. Y casi siempre, y hasta hoy incluso, hay alguna mentalidad que es tan difícil de quitar de la catequesis para la primera comunión, catequesis para la confirmación, ¿sí? Y una vez que celebran la primera comunión o celebran la confirmación, después esas personas ya no aparecen o no continúan con su formación. Es eso lo que de alguna manera queremos también superar con este nuevo modelo, este nuevo paradigma de catequesis, ¿no? Y que ustedes están muy al tanto de todo eso. Entonces, hay una relación de la catequesis que beneficia a la liturgia. ¿Por qué? Porque es una preparación, ciertamente. Incluso para cualquier celebración litúrgica como la Eucaristía, necesitamos una preparación, necesitamos conocer los momentos celebrativos, necesitamos conocer el significado de los signos, de los símbolos, de los movimientos que hacemos, etcétera, ¿no? Si no conocemos bien todo esto, como que la misa no se valora en su máxima expresión, ¿no? Pero al mismo tiempo también la liturgia constituye la fuente viva donde la catequesis se alimenta y alcanza su culmen. Si es que nosotros preparamos a nuestros niños, jóvenes y adultos para la vida de fe, bueno, no podemos nosotros prescindir de la liturgia, que es la celebración de la fe. Los sacramentos de modo particular, como núcleo de la liturgia, son sacramentos de la fe. Dice la Iglesia al respecto, el documento sobre la liturgia, nos habla acerca de que los sacramentos son de la fe. ¿Por qué? Porque no solamente suponen la fe, sino que la acrecientan y la alimentan. Es decir, para celebrar los sacramentos tenemos que tener fe. Yo no voy a ir a la celebración de la misa si no tengo fe. No voy a bautizar a mis hijos si no tengo fe. No voy a confirmarme si no tengo fe. Pero al celebrar la liturgia y los sacramentos, mi fe se robustece. De modo que cuando la persona dice que es una persona de fe, de profunda fe, pero no va a la misa, no se confiesa regularmente, entonces nosotros podríamos dudar que realmente su fe sea bastante, digamos, profunda, ¿no? Entonces, la catequesis que prepara para la celebración y la liturgia que alimenta y alcanza su culmen en cuanto a la fe. El Directorio General para la Catequesis afirma que la catequesis se ordena a que la fe, iluminada por la enseñanza, se exprese en la celebración sacramental. Y nos preocupamos bastante de que sea una linda celebración, por ejemplo, la primera comunión o la confirmación. Y nos preocupamos de que realmente la gente pueda vivir intensamente ese momento. Pero también el tiempo previo es importante, la preparación, ¿no? De este modo, la liturgia no es solo objeto de enseñanza, sino espacio privilegiado donde se actualiza y profundiza lo que la catequesis transmite. De ahí la importancia de las celebraciones dentro de la catequesis, ¿sí? Y esto es algo que, gracias a Dios, con este nuevo modo de concebir la catequesis, estamos logrando. Ustedes se acordarán de la catequesis tradicional, que no teníamos estas celebraciones inspiradas en los ritos del catecumenado. ¿Y qué impacto tiene ahora en las familias estas celebraciones cuando se celebran bien y cuando se le da el verdadero sentido que tiene?
La gente ve de otra manera la catequesis y ese es el ideal siempre, ¿no? En nuestras parroquias, en nuestras comunidades, cuando se celebran bien, entonces como que es un plus de significado para todo lo que realizamos en la catequesis. El Catecismo de la Iglesia Católica, por su parte, también destaca esta relación al afirmar que la liturgia es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios. Y de hecho es así. Por ejemplo, en la Eucaristía uno va aprendiendo muchísimo. Con la homilía del sacerdote, con la misma celebración, vamos aprendiendo. Vamos haciendo también una especie de catequesis vivencial o celebrativa. Porque en la celebración los fieles son introducidos en el misterio de Cristo mediante signos, símbolos y oraciones que educan la fe. Los signos y los símbolos forman parte esencial de la liturgia. Por tanto, tenemos que conocerlos. Si bien los signos tendrían que traducirse fácilmente, es decir, comprenderse fácilmente, pero siempre tiene que ir acompañada de la palabra, ¿sí? Porque los sacramentos, todos los sacramentos son signos que indican gestos y palabras. Los signos, gestos y palabras, ¿sí? Cuando el sacerdote va a bautizar, no solamente que echa el agua o derrama el agua sobre la cabeza del niño, sino que pronuncia también unas palabras, ¿sí? Cuando el obispo va a confirmar a un joven o a un adulto, no solamente que le unge la frente con el crisma y le impone las manos, sino que dice una palabra. Por tanto, gestos y palabras. Esto constituye el signo de los sacramentos, lo que llamamos en la teología sacramental materia y forma, ¿verdad? Signos y palabras. Por tanto, los símbolos ciertamente tienen que verse, tienen que sentirse, tienen que captarse por los sentidos, pero también tiene que escucharse su significado. De modo que la palabra forma parte de los signos, ¿no? Autores catequetas han insistido en este vínculo. Por ejemplo, José Manuel Prat subraya que la catequesis no debe concebirse como mera instrucción doctrinal. ¿Se acuerdan que se decía antes a la catequesis doctrina? Voy a la doctrina, ¿sí? Nuestros padres, nuestros abuelos así hacían referencia a la catequesis, a la doctrina, ¿no? Y tendemos todavía como a englobar la catequesis solamente con la enseñanza de la doctrina de la Iglesia. Y no es solamente eso. Con estas celebraciones nosotros también queremos introducir a la gente en esa dinámica celebrativa. Porque la fe no es solamente conocimiento, sino la fe es vivencia. Y la fe debe ser celebrada también, ¿no? Sino como una iniciación que conduce a la participación activa en la liturgia, fuente de espiritualidad y comunión eclesial. Entonces, cuanto más conocemos nosotros acerca de los signos, de los símbolos, mejor vamos a participar en cualquier liturgia, ya sea sacramental o no sacramental. En la misma línea, Gabriel Castillo recuerda que la liturgia educa la fe al tiempo que la celebra y que la catequesis debe ser mistagógica, es decir, ayudar a comprender y vivir lo celebrado. Y esta mistagogía o mistagogia es siempre muy importante, ¿no? Y nosotros tenemos en un momento también de nuestra catequesis esa etapa de la mistagogía, ¿verdad? Catequesis y liturgia, por tanto, se articulan en una dinámica de preparación y plenitud. La catequesis conduce a la participación consciente, activa y fructuosa en la liturgia, y la liturgia a su vez nutre y actualiza la catequesis con la experiencia viva del misterio de Cristo celebrado en la comunidad. Por tanto, no podemos nosotros prescindir de las celebraciones litúrgicas dentro de la catequesis. Además, nosotros tenemos en la catequesis a los niños que se van formando. Imagínense ustedes cómo puede calar profundamente
en la formación de ese niño para su futuro una buena catequesis. Porque algunos van a quedar con eso nada más. Nosotros tenemos el privilegio de ir formándonos en nuestra fe cristiana. Tenemos cursos de todo tipo. Y aquí en la arquidiócesis hay mucha formación. Pero hay muchos de los cristianos que se quedarán con lo que aprendieron y vivieron en la catequesis de primera comunión, porque muchos ya no se confirman, lamentablemente, y se quedaron con la celebración de su niñez. Y los que hicieron la catequesis de confirmación, pues con eso. Y después ya nada. Después se acercan para el matrimonio, ¿sí? Y eso otra vez transmiten a sus hijos. La poca formación que ellos tuvieron es lo que los hijos después también asimilan, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a ver paso a paso estas celebraciones de la iniciación cristiana de adultos. Es un material que ha sido ya elaborado hace un buen tiempo. Me gustaría saber quiénes ya conocen bien este documento o ya utilizaron bien este documento. Unos cuantitos, ¿verdad? Bueno, lo cual quiere decir que para algunos seguramente es algo nuevo, ¿sí? Normalmente pues son los diáconos o son los sacerdotes y tal vez algún coordinador de catequesis los que celebran esto, con los niños y con los jóvenes, pero en este caso con los jóvenes y adultos. Y a veces los catequistas acompañan, pero es importante que nosotros sepamos muy bien esto, porque puede ser que en algún momento nos toque a nosotros también dirigir, porque está previsto también que algunos laicos puedan dirigir estas celebraciones, ¿no? Bien, es un material que decía que esto ya fue, publicado hace unos cuantos años. Tiene la firma de Monseñor Edmundo Valenzuela, que era el arzobispo en aquel tiempo. Y en la página 9, si tienen los materiales ahí a mano, tenemos nosotros una introducción. Una primera parte se habla de la relación entre catequesis y liturgia que nosotros ya acabamos de indicar. Y luego se dice que las orientaciones del RICA, del Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, que entre paréntesis, recién hace muy poco que nosotros en Paraguay estamos conociendo sobre esto. Y esto ya está en vigencia, o estuvo en vigencia después del Concilio Vaticano II. Tanto es así que algunos se preguntan todavía qué es el RICA, ¿verdad? ¿Qué es el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos? Imagínense que nosotros estábamos bautizando, no hasta hace mucho, con el ritual de bautismo de niños. Y se pedía autorización al obispo para utilizar el ritual de bautismo de niños. Cuando en realidad, cuando una persona ya es mayor, no puede ser bautizada solamente. Es una persona que tiene que recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, los tres juntos. Por tanto, tiene que tener una buena preparación. No es un cursillo de 2 o 3 horas nada más y ya se bautiza un adulto. Eso no se puede hacer así. Si es que se está haciendo así, pues tenemos que rever, porque una persona adulta ya tiene un conocimiento, de muchas cosas, conoce las normas de la vida, tiene ya su historia también, y entonces no es una catequesis, superficial la que tiene que tener. Entonces, siguiendo las indicaciones, se hacen adaptaciones del RICA, y por eso tenemos nosotros estas celebraciones inspiradas en el catecumenado, ¿no? Que como nosotros sabemos era la preparación para el bautismo y los sacramentos en el principio de la iglesia. Y estamos retomando esto. Y eso es muy bueno porque estamos volviendo a los orígenes, porque así siempre tenemos que hacer, volver a nuestros orígenes para no perder nuestra identidad. Y tenemos entonces el esquema de las etapas y las celebraciones, ¿verdad? Ahí tenemos precisamente
Las etapas, tenemos el precatecumenado con sus celebraciones, el catecumenado con sus celebraciones, purificación e iluminación también con sus celebraciones y la mistagogia con sus celebraciones. En la primera parte, en la etapa del precatecumenado, tenemos la admisión al catecumenado y entrega de la palabra de Dios. Eso lo hacemos después del encuentro número 9. 9 encuentros de catequesis y ahí tenemos esa celebración. Ahora vamos a repasar nada más los títulos de las celebraciones y después vamos a entrar en cada uno de ellos. Luego tenemos el catecumenado, ahí tenemos 2, 4, 5 celebraciones. Primera unción y signación después del encuentro 14. Vamos a explicar la diferencia entre unción y signación. Luego la entrega del Padre Nuestro después del encuentro 16. Segunda unción y signación después del encuentro 20. Tercera unción y signación al final del encuentro 24 y entrega del símbolo de la fe, el credo, después del encuentro 32. Bien esquematizado, así que no podemos perdernos, los catequistas no se pueden perder porque tienen bien enumerados los encuentros. En la etapa de purificación e iluminación tenemos 3 celebraciones. Elección para los sacramentos de iniciación, después del encuentro 35, tercer examen, después del encuentro 37, y los ritos preparatorios, efetá, recitación del símbolo de la fe, imposición del nombre cristiano. Todas durante el retiro que se realiza después del encuentro 37. Y la cuarta etapa, la mistagogia, fiesta de Pentecostés. Alrededor de la fiesta de Pentecostés. No siempre podemos hacer en esa misma celebración, ¿no? Pero alrededor, cerca o antes o después de Pentecostés. Tenemos entonces la celebración del envío para la misión. Ese es toda una jornada que se hace y que tiene mucho valor también. Bien, ese es un poco el esquema de nuestras celebraciones. Fíjense cuántas celebraciones en ese proceso de formación de nuestros jóvenes y adultos. Vamos a centrarnos en los jóvenes y adultos porque para ellos es este material, estas celebraciones. Si bien es cierto, los que son catequistas de niños saben también que muchas de estas celebraciones también se aplican a los niños, pero ellos tienen su propio material del ritual. ¿Quiénes pueden participar en estas celebraciones y ritos? Bueno, esto ustedes ya lo saben, es nada más que un repaso. En primer lugar, aquellos que no son cristianos, es decir, aquellos que no han celebrado ni siquiera su bautismo. Y fíjense que tenemos muchas personas que no están bautizadas. Y a veces vienen apuradas porque quieren casarse y quieren que se les bautice. Y uno les dice, bueno, tienen que entrar en la catequesis de adultos. ¿Y cuánto tiempo dura eso? Y normalmente 1 año, 1 año y medio. No, pero yo ya me voy a casar dentro de 2 meses. ¿Por qué? Porque antes hacíamos unas catequesis, digamos así, muy apretadas para poder darles los sacramentos. Pero hoy no podemos concebir así la formación de nuestra gente, ¿sí? Así que necesariamente en algunas ocasiones tenemos que decir, no, lamentablemente esto no se hace así, ¿no? Bien. También para adultos que ya fueron bautizados, pero no han celebrado alguno de los sacramentos. Muchos son bautizados, pero no confirmados. Hicieron hasta la primera comunión, pero les falta la confirmación. En cada parroquia debería abrirse cada año un grupo de formación para la catequesis de confirmación, de adultos. Esa es una competencia de los pastores, esa es una preocupación de nosotros los pastores, porque sí o sí en nuestra jurisdicción parroquial hay muchos o algunos
que necesitan recibir el sacramento de la confirmación. Y la confirmación no es solo un requisito para casarse, porque en la arquidiócesis de hecho nosotros no exigimos la confirmación para el matrimonio, pero en otras diócesis del país sí se exige. Entonces se mira la confirmación como si fuera un requisito para el sacramento del matrimonio, cuando en realidad la confirmación tiene su sentido propio. Si Cristo ha instituido el sacramento de la confirmación, es porque es necesario celebrar ese sacramento. No vamos a decir que Cristo haya instituido algo inútil, algo que no sirve. Y tener el don del Espíritu Santo que nos fortalece en nuestra vida cristiana es absolutamente necesario para nuestra vida de fe. También para aquellas personas que, aunque ya hayan celebrado los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, no han sido plenamente o bien evangelizados. Este año nosotros, y el año pasado también, en mi parroquia, juntamente con los jóvenes que han hecho su confirmación y los adultos que han hecho su confirmación, también hemos tenido 3 personas adultas que han sido bautizadas en la misma celebración, la misma celebración de la confirmación. Se bautizan, celebran la confirmación y la Eucaristía. ¿Cómo se pide? Los 3 sacramentos de la iniciación cristiana en una misma celebración, ¿sí? Pero también tuvimos personas que ya estaban confirmadas, pero querían profundizar en su fe y asistieron a la catequesis. Y para ellos hay también un ritual en ese librito que se usa para la confirmación. Ahí también hay un momento en donde el obispo le convoca a esa persona y tiene también un diálogo con esa persona y un signo que acompaña. Así que también hay que invitar a estas catequesis a aquellas personas que quieran profundizar en su fe, ¿sí? Bien. De hecho, todos pueden participar en las celebraciones, todos celebran el sentido de los ritos, aunque no todos celebran el mismo rito. El sentido de los ritos, pero no el mismo rito. Sobre todo, hace relación a la unción y a la asignación. Ya adelantamos esto. Las personas que están bautizadas no pueden ser ungidas con el óleo de los catecúmenos. No pueden ser ungidas con el óleo de los catecúmenos, los que ya están bautizados, porque el óleo de los catecúmenos es precisamente para los catecúmenos, por eso se llama así. ¿Y quiénes son los catecúmenos? Los que se están preparando para el bautismo. ¿Y qué entonces se hace con los que ya están bautizados? Se les signa, es decir, se les hace la señal de la cruz en la frente. No se les signa con el óleo, ¿sí? Ya vamos a ver eso en su momento, cómo se puede hacer. Bien, vamos entonces a la primera celebración, la celebración de admisión al catecumenado y entrega de la palabra de Dios. Bien. Tenemos los momentos celebrativos, tenemos el rito de entrada, tenemos el diálogo, tenemos la primera adhesión, el exorcismo y renuncia a cultos paganos, signación de la frente y de los sentidos, entrada en el templo, liturgia de la palabra, con la lectura, la homilía, la entrega de los evangelios, la súplica por los catecúmenos y bautizados, la oración conclusiva, la despedida de los candidatos y si hay misa, continúa la misa. Bien, vamos a hacer esto de modo sintético para que vayamos nosotros comprendiendo, ¿no? Bien.
En un lugar fuera del templo, lo ideal, o enfrente del templo, o si tenemos una pista, tenemos una cancha o tenemos un patio al lado del templo, lo ideal es que podamos comenzar allí, ¿no? El saludo, por supuesto, del que preside, ideal es que presida el párroco o en su defecto un diácono, ¿sí? Y como esto está también preparado para la celebración de la Eucaristía, ideal es que se pueda hacer todo esto en una celebración eucarística, por ejemplo, dominical, donde la comunidad pueda conocer a aquellos que están iniciando su preparación, su formación, ¿no? Claro que toda esta parte primera se hace antes de comenzar la misa, ¿sí? Si la misa empieza a las 9 de la mañana, esto lo tenemos que prever para empezar antes. De modo que si la gente viene para la misa, pues digamos no tenga que estar esperando el horario de misa para celebrar propiamente, ¿no? Entonces tenemos un saludo que hace el que preside. Luego tenemos el diálogo. Si son pocos, se les pregunta a cada uno, ¿cómo te llamas? Y el candidato responde su nombre. ¿Qué pides a la iglesia de Dios? La fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. O puede responder también la gracia de Cristo o pertenecer a la iglesia. Luego viene entonces la primera adhesión. Se hace una serie de preguntas también. Se les invita a las personas que son testigos. Ya para esa primera celebración, los confirmandos y los adultos tendrían que tener sus padrinos, ya para esa primera celebración. No al final nomás cuando ya se van a confirmar, sino ya desde el principio para que los vaya acompañando, ¿no? ¿Están preparados para entrar en ese camino o renovar su pertenencia a la comunidad de los discípulos del Señor? Sí, estamos preparados. Es decir, estamos con la decisión de comenzar este itinerario de fe. Y se pregunta también a los padrinos si ellos están dispuestos a acompañar a quienes van a ser sus ahijados en esta preparación. Y ese acompañar no quiere decir solamente un acompañamiento desde la distancia, sino que van a estar presentes en todas las otras celebraciones. Así que, digamos, eso del padrinazgo a distancia. Yo tengo mi padrino, que bueno, va a ser mi padrino, él vive en Estados Unidos, pero va a venir para el día de mi confirmación, ¿no? Tendríamos que tratar ya de evitar ese tipo de realidades y buscar padrinos que realmente puedan acompañarnos, ¿sí? Exorcismo y renuncia a los cultos paganos. Es decir, a los cultos que, digamos, si alguno ha practicado algún culto pagano, bueno, es el momento de renunciar, ¿no? Dice, por ejemplo, queridos candidatos, que llamados por Dios han decidido venerarle y adorarle solo a Él y a Cristo, y quieren desde ahora mismo servir al único Dios y a Cristo, ha llegado el momento solemne de renunciar públicamente a esas potestades que no son de Dios y a cultos donde no se manifiesta la veneración de Dios. Lejos de ustedes esté el abandonar a Dios y servir a potestades ajenas. Lejos de nosotros, dicen los jóvenes. Claro que hay que practicar con ellos, ¿eh? Hay que practicar con ellos porque si no, no te van a responder. O bien que tengan también ellos el ritual en la mano como para que puedan responder. ¿Están dispuestos a ayudarlos a buscar a Cristo y a seguirle? Estamos dispuestos. Una vez que ellos han manifestado su disposición para iniciar este itinerario y renunciando a todas las cosas del mal, digamos, del demonio, etcétera, se hace la asignación de la frente y los sentidos. El ministro traza una cruz en la frente de cada uno. Ahora, si son muchos, imaginen jóvenes de confirmación, no sé, 100, 50, no va a poder hacer eso a cada uno. Entonces puede hacer la señal de la cruz, uno general sobre todos, ¿sí? Recibe la cruz
de Cristo te fortalece con el signo de su amor, aprende ahora a conocerlo y a seguirlo. Eso si es que hay alguien que no está bautizado. Si hay alguien que está bautizado, Cristo te fortalece con el signo de su amor, renueva ahora el compromiso de ser su discípulo. En el mismo ritual aparece cuando es catecúmeno y cuando es ya bautizado, ¿sí? Se hace siempre la diferencia. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Luego entonces se pide a los padrinos que hagan el signo de la cruz en varias partes del cuerpo, digamos, de sus ahijados. Dice entonces el ministro: reciban el signo de la cruz en los oídos para que oigan la voz del Señor. Y entonces los padrinos que están al lado de sus ahijados hacen el signo de la cruz sobre la oreja, ¿verdad? Reciban el signo de la cruz en los ojos para que vean la luz de Dios. Y los padrinos hacen eso sobre los ojos de los ahijados. Reciban el signo de la cruz en la boca para que respondan a la palabra de Dios. Y hacen el signo. Reciban el signo de la cruz en el pecho para que Cristo habite por la fe en sus corazones. Bien. Esto del pecho, bueno, es un poco delicado. Entonces, normalmente se hace aquí, en el cuello nomás, ¿sí? Sobre todo si, digamos, a mujeres y demás, es un poco complicado todo eso, ¿no? Sobre todo si es un padrino que va a asignar a su ahijada, por ejemplo, ¿no? Reciban el signo de la cruz en la espalda para que tomen sobre ustedes el yugo suave de Cristo. Y entonces se dan la vuelta a los confirmandos y se les asigna la espalda. Bueno, fíjense ustedes este signo, ¿no? De la cruz sobre los sentidos. Porque ciertamente estos sentidos también tienen que estar santificados en el sentido de que también para escuchar la palabra de Dios, también para hablar de Dios, etcétera, ¿no? Luego entonces el sacerdote concluye con una oración esta parte. Esto todo se hace fuera del templo. Y entonces ahora se entra en el templo. Entren en la iglesia para que tomen parte con nosotros en la mesa de la palabra de Dios. Y ahí es cuando empieza la misa, con el canto de entrada y todo eso, ¿no? Y se ubican ellos en un lugar bien específico. Llevan en la procesión el libro de la Sagrada Escritura y si es oportuno también se inciensa. Bueno, yo no sé si de repente sus sacerdotes están acostumbrados a inciensar, ¿verdad? Pero sí se puede, sería interesante, ¿verdad? Por el signo también del incienso, ¿no? Tenemos unas lecturas apropiadas, pero si es misa de domingo se proclaman los textos del domingo. La homilía normal y luego de la homilía la entrega de los evangelios. Para esto evidentemente que hay que pedir a los candidatos a que traigan su propia Biblia, salvo que la catequesis va a regalarle a ellos la Biblia, cosa que no suele ocurrir, ¿verdad? Entonces se les pide y se les pone nombre a cada una de las Biblias para que no entreguemos una Biblia que no le pertenece a esa persona, ¿sí? Con el nombre. Recibe el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Normalmente, por práctica, el sacerdote se coloca en un lugar visible, normalmente frente al altar. Ahí están los catequistas que le están ayudando, están las Biblias sobre una mesa o algo así, ya tienen el nombre, entonces fulano de tal, ¿sí? Se levanta y viene, recibe el Evangelio de Cristo, o lo que tenga que decir el sacerdote, ¿no? Amén. Le pasa otro nombre y así, ¿no? A cada uno recibe su propia Biblia, ¿verdad? Y aquellos que no tienen, compran, por supuesto, ¿verdad? Porque tienen que recibir eso, recibir la recepción de la palabra de Dios. Y si se cree oportuno, esto no es obligatorio, se les puede entregar también alguna cruz, ¿no? Por ejemplo, de esos que se usan colgados en el cuello, ¿no? De madera o de lo que sea, ¿no? Entonces el sacerdote le entrega el Evangelio
y al lado puede estar el catequista, el coordinador de la catequesis, que le pone la cruz en el cuello, ¿no? Súplicas por los catecúmenos y bautizados, al modo de una oración de los fieles, ¿sí? Se pueden agregar otras intenciones también, además de las que están acá, y se hace la oración conclusiva, ¿sí? Sí, es una celebración de la palabra de Dios, porque se puede hacer también dentro de una celebración de la palabra de Dios, que puede presidir un diácono, ¿verdad? Entonces se termina con la bendición final, ¿no? O si es en la Eucaristía continúa normalmente con la presentación de los dones. Así que toda esta primera parte, toda esta primera celebración se hace en la primera parte, antes de la misa y durante la celebración de la palabra de Dios. Cuando inicia la liturgia eucarística con la entrega de los dones, entonces ahí continúa la misa ya normalmente, ¿sí? Ahí tenemos entonces la primera celebración. Preguntas sobre esta primera celebración. Sí. Sí, claro, si es una celebración de la palabra de Dios con comunión, se hace una liturgia de la palabra normal, ¿sí? Sí, claro que sí, puede perfectamente. Sí. Sí. Sí, así es. Sí. Hacer una Eucaristía separada, no tanto la dominical, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos la experiencia de que la asamblea se pone nerviosa cuando ve mucha gente ahí, tiene que hacer esto, aquello, uno a uno, ¿verdad? Pero se le miramos ahí con el reloj y ya hablamos. O realmente hacerlo en la Eucaristía dominical. Porque, termino la palabra. Yo creo que el texto tiene lecturas muy apropiadas en cuanto a lo que estamos celebrando. Pero la de domingo de repente va por otro lado y el sacerdote normalmente hace la homilía sobre el Evangelio o la lectura del domingo correspondiente. Tenemos tu preocupación para esto. De las dos maneras se puede hacer. Se puede hacer dentro de la misa comunitaria, que es ideal. ¿Por qué? Porque es la presentación Que se hace de los que van a, pues, de los que están iniciando su preparación. Y con respecto a la homilía, ustedes saben que hay mucha libertad a ese respecto para que el sacerdote pueda hacer la homilía. La homilía puede referirse a la palabra de Dios o puede referirse a la celebración que se está conmemorando. Ideal sería que el país predique un poquito sobre la palabra de Dios, por ejemplo, toma solamente una lectura del Evangelio, predica sobre eso y predica también, bueno, y ahora también estos jóvenes se están preparando y hace también una reflexión al respecto, ¿no? Con respecto a la homilía no creo que haya inconvenientes al respecto, pero también se puede hacer una liturgia, una Eucaristía especial solamente, digamos, para ese efecto. Eso depende absolutamente de lo que decida el sacerdote de la comunidad, ¿sí? Ideal es que sea dentro de la comunidad, pero sí, si tenemos 100 jóvenes y a cada uno hay que entregarle la Biblia, se complica. Pero hay comunidades donde los jóvenes, por ejemplo, de confirmación o de los adultos, no son muchos, no son numerosos. Y entonces se podría hacer dentro de la Eucaristía. Eso queda absolutamente bajo, digamos, la prerrogativa y responsabilidad del pastor propio que tome esa decisión. Pero sí sería bueno que se hagan todas las partes de la celebración y que no por acortar nomás o para hacer que todo termine en 1 hora y 10, ir como saltando esos ritos porque son demasiado importantes, los signos son importantes, ¿sí? Bien, allá,
Sí, un ratito, por favor, allá y después aquí y después acá, sí. Sí. Quiero acotar un poco con relación a la Santa Misa, ya que ella es el centro y culmen de nuestra vida cristiana, en el sentido de que hay un divorcio prácticamente entre la catequesis y la liturgia, como estábamos diciendo. Y lógicamente cuando ellos se van adentrando con todos estos gestos de la entrega, del Padre Nuestro, de la cruz, ¿verdad? Ellos también de alguna manera ya se van insertando a la Eucaristía, a la comunidad que está reunida en torno a Jesús Eucarístico. Es fundamental, no solamente ideal, sino fundamental que la catequesis vaya a concluir, por así decirlo, en la Eucaristía. Eso es fundamental. De lo contrario, nuestra evangelización hay que rever. Gracias. ¿Por aquí había alguien? ¿Sí? Yo hace 2 años hice mi confirmación y todos estos pasos hicimos. Se puede hacer si son pocos. Nosotros éramos 8 y se cumplió todito. Hicimos todito como está diciendo acá. Y es muy lindo y hicimos la Eucaristía. Y el Padre habló así como usted dijo. Habló de lo que es el tema y después habló de nosotros que estamos ingresando y fue muy lindo. Pero sí, como usted dice, si son muchos, ahí lo que se dificulta. Muy bien. Y una última persona, por aquí era, me parece. ¿Sí? ¿Sí? Padre, yo quería aclarar lo que entendí que dijo el Señor. Él dijo que muchas veces las lecturas propiamente del domingo no coinciden con nuestros ritos, pero en ese sentido, por ejemplo, usted que es el especialista, podría guiarnos, porque realmente eso no se puede cambiar. Las lecturas los domingos y ahí se queda. Pese a todos los ritos, a todas las lecturas que nos den acá en el material, eso no se cambia. Eso nomás quería aclarar, Padre. No, definitivamente, eso no hay, digamos, duda al respecto. Las lecturas del domingo se respetan. Yo hablaba de la homilía. ¿Sí? La homilía, ustedes saben, puede versar sobre los textos bíblicos o sobre la celebración que se está conmemorando, ¿verdad? Entonces, no hay ningún inconveniente con respecto a la homilía, ¿no? Pero en realidad, digamos, la palabra de Dios es tan flexible que hasta nosotros también en una homilía podemos, aunque aparentemente no tenga nada que ver, pero hay a veces una palabrita que te conecta con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Así que esa es cuestión de habilidad nada más del predicador para que pueda entroncar también con la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, uno último y después pasamos a la otra celebración, para que después tenemos varias celebraciones. Sí, venga por favor, acérquese para que la gente escuche. Una aclaración nomás. No, usted habla de, para recibir el sacramento de matrimonio no necesita el sacramento de confirmación. Pero el derecho canónico lanza los requisitos para ser padrino, tiene que estar confirmado. Entonces, lo que no tiene confirmación y está casado, le ataca a los catequistas y se va y se quejan a los párrocos. Ese es un problema grave que está ocurriendo ahora. Gracias, Padre. Sí, eso tenemos que tener bien en claro. Nadie puede ejercer la tarea de padrinazgo si es que no tiene los sacramentos de la iniciación cristiana completos. No puede ser padrino quien no está confirmado. No puede ser padrino ni de bautismo ni de confirmación, mucho menos. Sería un contrasentido. Yo voy a ser padrino de confirmación y no estoy confirmado. Hay en algunos lugares una práctica en donde dice, ¿están confirmados? No, pero están casados por iglesia. Ah, bueno, entonces está bien. Por el hecho de que estén casados por iglesia,
se obvia la confirmación. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Un padrino no puede ejercer su misión si no recibió el sacramento de la confirmación. Eso es claro. Eso en el derecho canónico está claro. Así que si por ahí nosotros en nuestro diálogo con los padres de confirmación y demás vienen y que yo quiero ser el padrino, pero yo no hice mi confirmación, pero estoy casado, etcétera, etcétera, la respuesta tiene que ser clara. No, no se puede, no se puede. Y si quieren, muéstrenle ustedes el derecho canónico, donde dice claramente requisitos para ser padrinos, ¿verdad? Bueno, esta es la primera celebración que, como ven ustedes, tiene, digamos, varios signos. El diálogo con los candidatos, la asignación, digamos, la cruz sobre la frente, la espalda, etcétera, la entrega de la palabra de Dios, etcétera, ¿no? Bien. Luego tenemos la celebración de la entrega del Padre Nuestro, la entrega de la oración dominical. El Padre Nuestro es la oración dominical. Se llama así porque procede del latín dominus, significa Señor. La oración del Señor es la oración dominical. Estamos en la página 25, ¿sí? La oración, la celebración del Padre. No, perdón, yo me adelanté, no. Tenemos la página 18, 18. 20. Ok. Celebración de la primera unción y signación. Esto se encuentra también claramente en el RICA, en el ritual de iniciación cristiana de adultos, ¿sí? La asignación no, porque se supone que el ritual de iniciación cristiana de adultos es para catecúmenos, por eso solamente supone la unción con el óleo. Pero como nosotros también tenemos a quienes ya están bautizados, entonces le agregamos la asignación, ¿sí? Sabemos nosotros que el óleo de los catecúmenos es uno de los óleos bendecidos por el obispo en la misa crismal. En nuestra arquidiócesis celebramos Jueves Santo, en otras diócesis a veces Miércoles Santo, por la distancia que hay entre las parroquias y la catedral, ¿no? Y entonces se suele hacer a veces miércoles, ¿no? ¿Cuál es el sentido de las unciones? En el proceso de la iniciación cristiana de adultos, la Iglesia prevé unciones para diversos momentos, como signos del amor del Señor que da a los catecúmenos. Espíritu de fortaleza. La Iglesia prevé esta ayuda considerando que los catecúmenos no han celebrado aún el bautismo y no pueden recibir las gracias de las que gozan los bautizados. Por eso, en ese camino hacia el bautismo, son fortalecidos con esa gracia que les concede la unción con el óleo de los catecúmenos. Pero para aquellos que ya están bautizados, quiere significar la decisión del paso, digamos, de una vida podríamos decir, de no preocupación por la fe y por las cosas de Dios, a profesar verdaderamente la fe. Entonces, ese es el sentido que se tiene para los bautizados que van a ser signados. Bueno, ¿en qué consiste concretamente esta celebración? En esta primera unción se invita a recordar brevemente el don de la vida. Ese es el sentido que tiene esta primera unción. Y se unge los oídos y las manos. Los oídos y las manos. La celebración empieza con una invocación al Espíritu Santo. Si se hace dentro de la misa, después de la homilía. Normalmente las celebraciones que tienen rituales especiales, como las misas con celebración de sacramentos, normalmente se hace después de la homilía. Se hace una invocación al Espíritu Santo, la presentación de los bautizados y catecúmenos. Por ejemplo, el mismo catequista o el coordinador de la catequesis
dice: acérquense los que hoy van a ser signados y los que serán ungidos con el óleo de los catecúmenos. Y se les nombra, ¿no?, a cada uno. Si son muchos, no creo que se pueda nombrar a cada uno, pero todos responden: aquí estoy, Señor, y se presentan frente al altar. Entonces el sacerdote a los bautizados les signa, se acercan, ¿verdad?, y les signan los oídos y las manos. ¿Qué significa signar? Y es hacerle la cruz con el pulgar, ¿sí?, las manos y el oído. ¿Por qué ponemos primero la asignación y después la unción? Porque si primero es la unción, necesariamente tendrá que lavarse las manos para continuar con la asignación. Sencillamente es por una cuestión práctica, ¿sí? Entonces primero se le unge, pero se le signa sin nada, y después a los que no están bautizados se les unge con el óleo de los catecúmenos en las manos y en los oídos. Y el sacerdote o el diácono pronuncia unas palabras. A cada uno de estos signos hay siempre una palabra: gesto y palabra. Recuerden siempre esto: gesto y palabra, ¿sí? La palabra que le da el verdadero significado al signo. Porque no siempre los signos también son muy elocuentes. Tendrían que ser muy elocuentes, pero para eso la palabra le da el significado a los signos, ¿no? Hay oraciones, por tanto, si solamente son bautizados, y hay oraciones también para los que reciben la unción con el óleo de los catecúmenos. Y luego continúa la oración de los fieles normalmente, y la bendición final si es una celebración de la palabra. Esto evidentemente, como hay unción con el óleo, solamente lo puede hacer o un sacerdote o un diácono, no un laico. Un laico no puede ungir con el óleo de los catecúmenos a aquellos que no están bautizados. Si no hay catecúmenos, bueno, entonces podría eventualmente un laico dirigir esa oración. Yo no sé cómo suele ser en sus comunidades parroquiales, si es el párroco el que preside estas celebraciones, o es un diácono, o suelen ser laicos, en la mayoría de los casos. Diáconos, ¿sí? El párroco, excelente, excelente. Si el párroco está comprometido con la catequesis y preside estas celebraciones, excelente. Y si no, pues están los diáconos también, que en la arquidiócesis, por suerte, tenemos muchos diáconos permanentes que nos ayudan muchísimo en nuestra pastoral, ¿no? Yo en mi comunidad parroquial tengo 5 diáconos, así que los bautismos y los matrimonios ellos celebran, ¿verdad? Y yo me quedo con lo propio de los sacerdotes, que es la confesión, la misa y la unción de los enfermos, ¿verdad? Algunos, sí, algunos todavía son reacios a aceptar a los diáconos, ¿verdad? Y no sé por qué, ¿verdad? Porque en realidad tienen todas las, digamos, potestad, digamos, de celebrar los sacramentos propios de los diáconos, ¿verdad? No sé si porque son casados o por qué. No sé por qué. ¿Por qué será? Ah, ¿quiere saber usted también? A mí me gustaría saber por qué. Sí, ignorancia, es ignorancia. Bueno, si uno va a recibir la comunión, uno se va a recibir la comunión de Cristo, independientemente que sea una ministra de la comunión, el diácono o el presbítero. Yo entiendo cuando se va a lo mejor el cardenal, todo el mundo quiere recibir de su mano, ¿verdad? Pero bueno, son casos muy especiales. Pero en una misa normal, lo importante es que voy a recibir la comunión, sea de quien sea, ¿no? Bien, entonces, esta es una celebración en la que puede presidir un sacerdote o bien un diácono, pero no un laico, ¿sí? Otras celebraciones sí
podría dirigir un laico. Y digo dirigir porque el laico nunca preside una celebración. Solamente los que reciben el orden sagrado pueden presidir una celebración litúrgica. Los laicos dirigen, animan, guían, pero no presiden. Es decir, es una palabra técnica que se utiliza solamente para los ordenados. Para los desordenados hay otra cosa. Es guiar, es dirigir, se usa sinónimos, ¿sí? Pero no presidir, ¿sí? Porque la presidencia de una liturgia hace presente a Cristo, que es pastor, ¿sí? Cristo, que es el que dirige, preside nuestra celebración. Y el sacerdote y el diácono, entonces, hacen presente, ¿no? Actúan in persona Christi, actúan en representación de Cristo cabeza. Por eso tienen que tener el orden sagrado para presidir, ¿sí? Bien. Luego tenemos la celebración de la entrega. Bueno, a este respecto, ¿hay alguna pregunta? ¿Se entiende bien la diferencia entre unción y signación, verdad? ¿Sí? Entonces, no se usa el óleo de los catecúmenos para ungir a los que ya están bautizados. No se usa eso, ¿sí? No sé si de repente ustedes tienen la experiencia de que sí se haya usado, por ejemplo. ¿No? Excelente. Bien. En tercer lugar tenemos, en la página 25, la celebración de la entrega del Padre Nuestro. Aquí ya quiero indicar algo. La entrega del Padre Nuestro no es entregarle el Padre Nuestro impreso a los candidatos. La entrega del Padre Nuestro es la proclamación del Evangelio donde está el Padre Nuestro. Esa es la entrega, ¿sí? La entrega de algo, de un rollito, del texto del Padre Nuestro, eso es nada más como un testimonio de la celebración. Pero la entrega del Padre Nuestro es la proclamación del Evangelio del Padre Nuestro, ¿sí? Que eso quede bien en claro. Porque a veces nos preocupamos de, ¿y qué es lo que se le va a entregar algo? No. Si no se le entrega algo, tampoco. Es decir, si no se le entrega un texto, ¿sí? Entonces, se puede preparar también, claro, el Padre Nuestro impreso, ¿verdad? Algunos utilizan mucho ingenio al respecto, lo hacen así como una especie de pergamino, otros lo enrollan, bueno, de varias maneras, ¿no? Se entiende que todo esto, digamos, se puede hacer también fuera de la celebración eucarística. Puede ser también una celebración totalmente aparte. Hay unas lecturas apropiadas al respecto. Y cuando llega el momento del Evangelio, antes del Evangelio, el diácono dice que se acerquen los que van a recibir la oración dominical. Y entonces el que preside dice, escuchen ahora cómo Cristo enseñó a sus discípulos a orar. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando oren, háganlo así, Padre nuestro que estás en el cielo. Esta es la entrega del Padre Nuestro. A esto hay que darle importancia. No tendría absolutamente ningún sentido esta celebración que yo proclame otro evangelio o que haga dentro de una celebración de la misa y se proclama el evangelio normal de la misa, donde no está el Padre Nuestro. No tiene sentido. Si se hace así es porque se entiende que la entrega del Padre Nuestro es entregarle materialmente el texto del Padre Nuestro. No, no es así. Es el evangelio que hay que proclamar. Por eso no siempre se aplica dentro de la misa dominical, ¿sí? Puede ser una celebración aparte y lo puede presidir también un diácono, ¿no? Incluso hasta si no hay posibilidad de que sea un diácono o un presbítero, lo puede hacer un laico, un ministro de la comunión, un coordinador de catequesis, etcétera, ¿verdad?
porque en esto no se exige el orden sagrado. Entonces, se proclama todo el Evangelio del Padre Nuestro y luego se hace una reflexión, una homilía al respecto, ¿no? Si se dispone de ella, fíjense, si se dispone de ella, luego de la homilía, entréguese la oración del Señor impresa. Si se dispone nomás, si no, no hay ningún problema tampoco. Yo creo que todos preparan algo, ¿verdad? Casi siempre, ¿sí? Y bueno, es muy bueno que sea así, pero eso tiene un valor secundario, como un recuerdo, como un testimonio de la celebración, pero ya sabemos lo que significa la entrega del Padre Nuestro propiamente. Y hay una oración sobre los elegidos. Oremos por nuestros elegidos para que nuestro Dios y Señor abra sus corazones al amor y ternura divinos y al recibir o renovar el perdón de los pecados por el bautismo de regeneración, se incorporen a Jesucristo nuestro Señor. Esto es para los que van a recibir el sacramento del bautismo, ¿no? Bien. Y el sacerdote entonces hace una oración extendiendo las manos sobre los presentes. Esa es la parte central. Si se hace dentro de una celebración de la palabra, continúa normal la celebración de la palabra. O si se hace dentro de la Eucaristía continúa normalmente ya con los dones del pan y vino. Bien. Pregunta sobre la entrega del Padre Nuestro. Sí, un momento, le paso el micrófono para que todos se puedan escuchar. Yo el año pasado recién me inicié en esto y hablando con mi párroco, él me dice si la entrega del Padre Nuestro podía coincidir con el Evangelio que no le puedo decir ahora mismo, pero que habla sobre el Padre Nuestro. O sea que no precisamente en tal o cual encuentro, sino que si podemos ver que la entrega del Padre Nuestro sea el día en que justamente la liturgia habla sobre el Padre Nuestro. Bueno, habría que saber en qué domingo del año eso, ¿verdad? Bueno, sí, son adaptaciones que podría hacer el párroco, ¿verdad? En vez de hacer esto en la segunda celebración, lo va a hacer en la quinta celebración, sexta celebración, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que si el párroco dice una cosa, ustedes tienen que obedecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el que da las directivas, es el que da las indicaciones, ¿no? Pero es ideal que se siga un poco la secuencia, ¿no? Entonces, no hay ningún inconveniente que se pueda hacer. Si el párroco, por ejemplo, dice, no, domingo yo ya tengo 3 misas, que le delegue al diácono que haga una celebración especial para eso, ¿verdad? Y que se haga así como se tiene que hacer, ¿no? No, pero es que yo quiero hacer, bueno, que el país quiere hacer, bueno, y hay que adaptarse únicamente a lo que el párroco diga, evidentemente, ¿verdad? Pero lo ideal sería que se siga la secuencia. ¿Por qué? Porque tiene también un orden y una lógica, ¿verdad? Eventualmente se podría hacer así como dicen, pero puede ser también que no sé si domingo sí o sí se proclama el Evangelio del Padre Nuestro. Puede ser que también entre semana, ¿verdad? Pero hay que buscar cuándo se proclama ese Evangelio, ¿no? Más fácil es proclamar nomás el Evangelio a propósito en esa celebración, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí, hermana? Padre, yo lo que quería preguntar, ¿sí o sí tiene que ser sacerdote o el diácono o puede celebrar en la catequista nomás esta celebración del Padre Nuestro, la entrega del Padre Nuestro? Sí, de hecho esto no exige el orden sagrado, entonces puede celebrar un laico también, ¿sí? Una religiosa también puede dirigir esta oración del Padre Nuestro, claro que sí. Entonces al dar posibilidades, opciones, se pueden utilizar estas opciones, ¿no? Y si el sacerdote no puede, entonces para eso tenemos también estas posibilidades, ¿sí? Bien. Sí, bueno, si es un laico, ¿verdad? Y si es una celebración de la palabra, sí, siempre el ambón. El altar se reserva para la celebración de la Eucaristía.
Incluso, si se quiere también, y si es movible, por ejemplo, el ambón, podría acercarse un poquito más a la gente, o incluso puede estar en medio, ¿verdad? Digamos, del altar, ¿verdad? Para que sea central, digamos, ¿no? Ahora, si no es movible, como en la mayoría de los casos, entonces desde el ambón, pero no desde el altar. Una celebración de la palabra de Dios tiene que estar sobre todo centrada en el ambón, porque es el lugar de la palabra de Dios. Ahora, cuando se va a hacer con comunión, pasamos al altar, en donde se pone el corporal, se trae del sagrario la Eucaristía, se hacen las oraciones previas que indica la celebración de la palabra de Dios, se da la comunión y después nuevamente se guarda y nuevamente pasamos al ambón para la parte final de la celebración, ¿verdad? Sí, estas mismas consideraciones tenemos en cuenta para la entrega del Padre Nuestro en la etapa de Cefibe, así mismo. Los que están en Cefibe saben perfectamente que estos son los mismos ritos, ¿verdad? Son los mismos ritos, con algunas adaptaciones, sí, ciertamente, pero los criterios son los mismos. Entonces ustedes, cuando estamos hablando al respecto, ustedes ya tienen que relacionar si son catequistas de niños o si son catequistas de jóvenes o de adultos, ¿verdad? Bien, entonces la entrega del Padre Nuestro. Fíjense que todos estos rituales o estas celebraciones, incluso a veces tendríamos que hablar de celebraciones porque a veces la palabra rito parece como que es una cosa así como muy fría o no relacionada con la vida, ¿sí? Sino que las celebraciones además tienen un tinte de fiesta, celebración, fiesta. Y realmente nosotros de la liturgia tenemos que hacer una fiesta, es de hecho una fiesta. Y esta es una liturgia la que estamos celebrando cuando realizamos estos signos, ¿no? Luego tenemos la celebración de la segunda unción y signación. Esta se hace, ¿cómo se realiza la segunda unción? Los catecúmenos pueden ser ungidos en la frente, así como el Padre ungió a Caín para protegerlo después del pecado, y con la imposición de la mano en la cabeza del catecúmeno, como lo hizo Jesús en tantas curaciones. Entonces, en este caso, la primera era ungir la frente y las manos. En este caso se unge la frente y la imposición de manos, ¿verdad? El desarrollo de la celebración. Se invoca al Espíritu Santo, concluida la homilía. Se puede cantar también, ¿no? Si por ahí sabemos, el coro sabe el Veni Creator o una canción al Espíritu Santo, se puede cantar en vez de rezar, ¿sí? Presentación de los bautizados. Siempre se hace presentación de los candidatos y siempre están los padrinos, ¿sí? Ya van tomando entonces ellos protagonismo, por decirlo así, en esa formación de sus futuros ahijados. Y no es que solamente están presentes en la celebración del sacramento, sino que ya los va acompañando, ¿no? Esto es algo nuevo también para los padrinos, porque no están acostumbrados a esto, ¿verdad? Es más, los mismos padres no están acostumbrados a que tienen que ir también ellos a la catequesis. En catequesis de niños hay un poco más de éxito al respecto, pero catequesis de confirmación muy poco. Tenemos que seguir trabajando todavía para que los padres también formen parte de la catequesis para padres, por supuesto, ¿sí? En la mía, al menos, el 4 de octubre vamos a celebrar el sacramento de la confirmación y yo no vi absolutamente nada de esto del seguimiento y acompañamiento de los padrinos, sino que simplemente se hizo como una formación de un mes
fueron 4 domingos y allí se le conoció a los padrinos. Entonces no hubo ningún acompañamiento desde el inicio con los jóvenes. Bueno, tenemos que hacer una opción pastoral. Nosotros los sacerdotes, los párrocos, tenemos que hacer una opción pastoral por esta catequesis, por este nuevo paradigma de catequesis. Yo sé que hay algunos de mis hermanos que, digamos, desean continuar con la catequesis tradicional, pero tendríamos que ir de a poco también rompiendo con esa costumbre, ¿verdad? Toda la iglesia latinoamericana y también al nivel de toda la iglesia, el nuevo directorio de la catequesis nos habla acerca de la catequesis al estilo catecumenal. Es decir, yo paí, no puedo irme en contra de lo que la iglesia me está pidiendo. Yo tengo que hacer también renunciamientos. Es que no conozco, es que no sé, y bueno, y para eso están los materiales. Este es un material que cualquier persona va a seguir porque está todo, o en Baco Guave, que es lo que va a complicar demasiado. Y si no, está el catequista, el coordinador, que le puede decir al sacerdote: padre, esto vamos a hacer así, 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 usted no se preocupe, nosotros le vamos diciendo cada cosa lo que tiene que hacer. Ah, bueno, así da gusto, ¿verdad? Tranquilo. Pero a veces nos resistimos, ¿no? Digo en forma general nomás, ¿no? No porque yo esté en esa situación, pero a veces nos resistimos porque el cambio siempre como que nos conflictúa. Pero tenemos que romper con eso, ¿sí? Tenemos que ser sacerdotes de esta época. Yo tengo que también adaptarme como sacerdote a los nuevos aires de la iglesia, ¿no? A los nuevos estilos de catequesis de la iglesia. Y no hacer que toda mi parroquia se adapte a mí, que estoy un poco en la antigua, ¿verdad? ¿Sí? Pasada de moda. Bueno, entonces esta celebración de la segunda unción y signación, pues lo mismo, se signa a los ya bautizados y se unge a los catecúmenos. Se unge a los catecúmenos, ¿sí? En la frente y luego imponiéndole las manos. Primero la asignación y luego la unción. Y hay una oración para los bautizados y una oración para los catecúmenos. En esto no hay inconveniente, ¿no? Después se hace la oración de los fieles y continúan a la celebración, si es una celebración de la palabra o si es una celebración exclusivamente para esto, entonces después de la oración de los fieles se puede rezar el Padre Nuestro, el Ave María, etcétera, y se termina con la bendición. Si es un diácono, la bendición. Si es un país que hace la celebración exclusivamente esta, sin misa, bendice y termina. Y si es un laico, bueno, que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. O que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, ¿no? El laico no pronuncia fórmulas como el Señor esté con ustedes, o mucho menos la bendición de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y bendice, ¿no? Ni siquiera con la cruz. Entonces, cada uno en lo suyo, ¿sí? Cada uno en lo suyo, ¿sí? Los laicos en lo suyo y por supuesto los ordenados en lo suyo. Perfecto. Bien. Tenemos entonces esta celebración. Tenemos aquí ya 3 celebraciones, ¿verdad? O 4 sería ya, ¿no? Tenemos la celebración al principio de la presentación de la palabra de Dios, la primera unción, la entrega del Padre Nuestro y la segunda unción. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ya creo que podemos hacer ahora un receso, ¿no? Yo veo que hay algunas cosas interesantes allá en la entrada, así que, bueno, y si tienen algunas preguntas con respecto a esto que estamos diciendo, pues vayan anotando para que al regreso podamos responder, ¿sí?